Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología social y cultural. Hablemos de ritual, mito, magia y brujería. Naturaleza del ritual. Para la antropología como ciencia social, la religión es lo que hace, de modo que se puede comprender la importancia del ritual para el estudio de la religión, dado que es a través de él como se tiene acceso a lo que la religión sea. El punto de partida del análisis será preguntarnos por la naturaleza del ritual. El diccionario de la Real Academia de la Lengua entiende por ritual aquello perteneciente o relativo al rito, y por rito, una costumbre o ceremonia, conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas. Marcel Mauss, en su obra Lo sagrado y lo profano, entiende por ritos, en primer lugar, actos, y en segundo término, actos tradicionales, es decir, realizados según una forma adoptada por la colectividad o por una autoridad. Ahora bien, no todos los actos tradicionales son ritos. Hay usos y costumbres sociales que tienen normas tan fijas como los ritos religiosos o mágicos más característicos, pero la diferencia reside en que estos usos y costumbres no tienen eficacia por sí mismos, mientras que en los ritos su valor procede de la propia naturaleza del acto. Considerando pues a los ritos como acciones de carácter tradicional y eficaz y entendiendo dicha eficacia como propiedad inmanente a su acción, Marcel Mauss distingue entre ritos mágicos y religiosos. Veamos la diferencia. Ritos mágicos. Los ritos mágicos se limitan a la fuerza o potencia que en sí mismo tienen, es decir, que el solo hecho de su ejecución produce el efecto buscado. En cuanto a los ritos religiosos se caracterizan porque solo producen sus efectos por la intervención de ciertas potencias que existen fuera de ellos. Otro punto de los ritos mágicos suelen ejercer un influjo de una manera coercitiva. Se encuentran impregnados de cierta necesariedad. Los acontecimientos que producen connotan un cierto determinismo. Y los religiosos se realizan en forma de solicitaciones, por vía de ofrendas o de peticiones a un intermediario del que se necesita su favor. Los mágicos son ejecutados por un individuo, el brujo, en cualquiera de sus acepciones. Y los religiosos son realizados por el grupo religioso, como tal grupo o a través de sus sacerdotes, en cualquiera de sus acepciones. Hablemos de noción de separación. Desde el punto de vista del interés por lo religioso, podría considerarse el ritual, con palabras de Durkheim, como reglas de conducta que prescriben cómo el hombre debe comportarse con las cosas sagradas. De este modo, los ritos suponen un modo de actuar que permite a los hombres de acceso a lo sagrado, y lo sagrado es para Durkheim la expresión ideal de esa entidad moral que es la sociedad. En la medida que es una representación de la sociedad, lo que se manifiesta en las cosas o seres sagrados, estos son, por definición, seres separados. Y la noción de separación apunta, en esta línea de reflexión, a lo acabado, a lo perfecto, al orden ideal, a través del cual el hombre se enfrenta a su universo. Ahora bien, la noción de lo sagrado es ambigua. Las fuerzas religiosas, dice Durkheim, son de dos tipos. Unas son benefactoras, guardianes del orden físico y moral. Otras, las potencias malas e impuras, productoras de desórdenes, causas de muerte, enfermedades, instigadoras de sacrilegios. Pero al mismo tiempo que estos dos aspectos de la vida religiosa se oponen uno al otro, existe entre ellos un cercano parentesco. Primero, ambos mantienen la misma relación con los seres profanos. Estos deben abstenerse de toda relación, tanto con las cosas impuras como con las cosas muy santas. Las primeras no están menos prohibidas que las segundas, están igualmente retiradas de la circulación, es decir, que ellas son también sagradas. Así, lo sagrado simboliza tanto un orden ideal como la corrupción o desintegración del mismo, tanto el mundo de la ley como el caos. Hablemos de los ritos y lo sagrado. De ahí que lo sagrado sea tanto una fuente de poder como de peligro y que las relaciones de los hombres con aquello que lo simboliza tengan que estar rigurosamente prescritas, solo posibles a través de los ritos. No solamente los seres sagrados están separados de lo profano, sino que nada de lo que concierne, directa o indirectamente, a la vida profana debe mezclarse con la vida religiosa. El rito implica una muerte simbólica, un periodo de retiro, de confinamiento, un ritual y un renacimiento simbólico. A través de los ritos de sacralización o separación, la persona moral accede a lo sagrado, muere, abandona el mundo profano. Durante el periodo de confinamiento, ritual de marginación, la persona moral se encuentra en comunicación con lo sagrado, ella misma es sagrada. Por último, su regreso, su renacimiento al mundo de lo profano, lo realiza a través de ritos de agregación o desacralización.
De esta manera, la colectividad como tal, o los miembros que la representan, toman contacto con los seres o cosas sagradas que, como símbolos de la sociedad, las prohibiciones aíslan y protegen. Por otro lado, los ritos expresan ese carácter ambiguo que se atribuía a lo sagrado y cuya esencia consistía en ser símbolo tanto de la forma como del informe. Entre los ritos de paso, cuya misión sería marcar las diferentes etapas de la vida del hombre, los llamados ritos de iniciación ilustran perfectamente ese carácter ambiguo de lo sagrado, fuente de poder y peligro a la vez. Hablemos de la idea de renovación. Es a través de las prescripciones y estrictas reglamentaciones del ritual como los hombres acceden a lo sagrado, convirtiendo su poder y peligro en fuente de renovación. Dicha renovación presenta dos aspectos, que se encuentran en función de la ambigüedad propia de lo sagrado, la formalidad extrema y el desorden no menos extremo. Ambos se encuadran en un tiempo sagrado, son religiosos en su esencia y a través de ellos es posible garantizar el curso normal de la existencia. En ocasiones, la formalidad del ceremonial, como sucede en el ritual de la coronación, trata de reforzar el aspecto normativo ideal de la sociedad. Otras veces, la ausencia de toda regla de conducta, donde todo parece estar permitido, tal como se nos aparece en las máscaras, en carnaval, o la noche de fin de año, que trata de lo mismo pero a través de una recreación tumultuosa y violenta. Y como sucede con los dos principios que informan la noción de lo sagrado, tales momentos solo pueden ser entendidos como realidades complementarias. Los brillantes análisis efectuados por Dumézil en su obra Mita Varuna, Essai sur Deus, Representations indo-européens de la Souveraineté, encarnan con claridad, más allá de toda duda, la doble significación de lo sagrado para los hombres a través de sus representaciones, significación que entraña tanto una afirmación del orden social como una periódica renovación del mismo. Se entiende, a partir de aquí, las categorías de lo puro y de lo impuro y su estrecha relación. Lo puro y lo impuro, según Durkheim, no son dos géneros separados, sino dos variedades de un mismo género, que comprende todas las cosas sagradas. Ambas categorías simbolizan los dos aspectos que hemos considerado en la noción de lo sagrado. El ritual, en la frase de Occart, no es una búsqueda de la vida sin más, es una búsqueda social. Hablemos sobre la noción del mito. Entre todos aquellos aspectos que una cultura ofrece al analista antropológico es el mito, quizás el que presenta unas características que le hacen poco asequible a un análisis formal. Trataremos de dar una definición adecuada de lo que el mito resulta difícil. Habitualmente se ha entendido por mito toda narración de algo acontecido en un tiempo pasado, no localizable. Un mito se refiere siempre, dice Levi Strauss, a acontecimientos pasados antes de la creación del mundo o durante las primeras edades, o en todo caso, hace mucho tiempo. Podríamos pues enumerar los siguientes rasgos como propios de los que se entiende por mito. Es una narración de acontecimientos. Dicha narración tiene algo de fantástico que hace difícil en principio su conexión con la vida real de los hombres. Los acontecimientos narrados son rituados en un tiempo lejano, generalmente en el tiempo fabuloso de los comienzos. La narración reviste un carácter sagrado, manifiesto o latente. Dadas estas características, no es extraño que los mitos se hayan considerado como algo absurdo, como escándalo lógico, como juego gratuito de la imaginación que de alguna manera, sin embargo, había que comprender. La antropología del siglo XIX vio estas narraciones como una insuficiente teoría del conocimiento, fuente de la ignorancia y la superstición de una humanidad situada en el umbral de la historia. Las explicaciones descansaron en la consideración del mito como error. No fue encarado su estudio como una forma de expresión específica de la cultura. A partir del primer cuarto de siglo, las investigaciones antropológicas imprimen una nueva orientación al estudio del mito. Ahora se trata de aceptarlo como verdad, como dimensión sustancial de la experiencia humana y cuya existencia nada tiene de gratuito. Dichas investigaciones pueden catalogarse en dos grandes grupos. Íntimamente conectados, aquellas que adoptan una interpretación funcionalista y los partidarios de un análisis estructural. Hablamos del análisis funcional. Para los funcionalistas, cuyo arquetipo de aproximación al estudio del mito fue realizado por Malinowski, es una pieza metodológica, abordar su estudio fuera del contexto cultural donde se produce. El mito es abordado como parte de un conjunto más vasto, la vida social como sistema complejo de instituciones, de valores, de creencias y de comportamientos. Desde esta perspectiva, el mito está en íntima conexión con la vida real de los hombres. El mismo pertenece plenamente a la realidad.
El mito, tal como se da en las comunidades salvajes, es decir, en su forma viva original, no es meramente un relato, sino una realidad viviente. No es una ficción como la novela que hoy leemos, sino algo que se cree sucedido en los tiempos primigenios y que a partir de entonces influye sobre el mundo y los destinos humanos. Malinowski, 1926. Para los funcionalistas, el mito supone una suerte de codificación del orden tradicional de las instituciones y de las pautas morales que rigen la conducta de los pueblos. Gracias a esta codificación, narraciones que consideramos míticas permiten transmitir de generación en generación ese saber colectivo que constituye la garantía de continuidad del orden cultural propio. No es, sin embargo, ningún código moral, sino más bien una legitimación de la memoria colectiva de lo que constituye la realidad de un modo de vida. Una posición más atemperada que la marcada por Malinowski, concedió a los mitos un valor de símbolo, de mensaje críptico, que tenía que ver con la estructura social del grupo y que en algunos casos se encontraba unido al ritual. El mito, considerado en esta perspectiva, tiene una cierta autonomía. Ahora bien, tanto en un caso como en otro, el mito es considerado como algo subsidiario. Su realidad y sentido es siempre función de la vida social de la que forma parte. Resumiendo, las teorías cuya inspiración arranca de los análisis de Malinowski han abordado el estudio del mito como narraciones cuya finalidad consistía en mantener y favorecer la solidaridad social y cohesión de los grupos, narraciones que legitimaban por referencia a un tiempo inmemorial las instituciones sociales y las normas de conducta de un pueblo, y narraciones que aludían de manera indirecta, digamos en forma simbólica, a la estructura social de una sociedad y que en ocasiones se encuentran directamente unidas al ritual. Hablemos ahora de análisis estructural. La antropología estructural, cuyo representante más eximio es el profesor Klaus Lévi-Strauss, aborda el análisis del mito en sí y por sí mismo. No lo considera como mera carta de relaciones sociales efectivas o como superestructuras que reflejan la estructura social o diferentes modos institucionalizados del comportamiento o las condiciones reales de existencia de un pueblo, aunque también puede serlo. El análisis descansa ahora en la especificidad del discurso mítico. Aborda su estudio desde el interior del mismo, considerándolo como un universo objetivo que es necesario entender como tal. Las referencias que en el análisis se hacen al contexto tienen por única misión aclarar o descubrir el valor de significación de ciertos elementos, no la de reducirlo a un orden de realidad que sería exterior y extraño. Trátense de hechos históricos, estructurales sociales, prácticas rituales o estados emocionales. El punto de arranque teórico de las consideraciones de Lévi-Strauss sobre el mito se encuentra en la obra de Marcel Mauss. Para este, el mito es un sistema simbólico institucionalizado que, como el lenguaje, es un vehículo de formas de clasificación, de coordinación, agrupación y oposición de hechos. En resumen, su finalidad es la de organizar la experiencia. Como en el lenguaje, a través del mito, el pensamiento adquiere forma expresándose simbólicamente, y como sucede con el lenguaje, el mito es considerado como medio de comunicación. A partir de estas consideraciones y siguiendo la opinión de Marcel Mauss, de que la sociología estaría, por cierto, mucho más desarrollada si hubiera procedido imitando a los lingüistas, Lévi-Strauss aborda el estudio del mito, tomando como modelo de análisis el proporcionado por la lingüística, en particular la orientación estructural de la misma, vinculada inicialmente a la llamada Escuela de Praga. Hablemos de ello, del modelo lingüístico. Hasta los primeros años de nuestro siglo, la lingüística consistió fundamentalmente en una genética de las lenguas. Su tarea se centraba en el estudio de la evolución de las formas lingüísticas, se planteaba como disciplina histórica. Con Ferdinand de Saussure y su curso de lingüística general se asiste a la renovación de la lingüística como ciencia que permitirá abordar el estudio de la lengua como sistema, como realidad en un momento dado. Tal renovación se hizo posible por la distinción, más bien o posición fundamental, establecida por de Saussure entre el concepto de lengua, Lang, y el concepto de habla, Parole. En sus notas dice que esta es la primera verdad. La lengua no es el lenguaje. Este es una facultad común a todos los hombres, mientras que la lengua es un producto social de la capacidad de la lengua, del lenguaje. La lengua es considerada como producto social. El habla es, por el contrario, la operación misma de los sujetos hablantes. Esta es un acto individual de voluntad e inteligencia. El habla no es más que el mecanismo psicológico, fisiofísico, que le permite a la lengua exteriorizar las combinaciones del código. Como tal, el habla se encuentra subordinada a la lengua, que es una totalidad en sí,
y un principio de clasificación. Tal subordinación a un código formal de convenciones permite a los individuos, en su actividad como hablantes, la comunicación. Para Saussure, el estudio del lenguaje comporta dos partes, una esencial y una secundaria. La esencial, que tiene por objeto la lengua, que es social en su esencia e independiente del individuo. Este estudio es únicamente psíquico. Y la secundaria, que tiene por objeto la parte individual del lenguaje, es decir, el habla, incluida la fonación, y es psicofísica. Tal distinción le conduce a tres reglas importantes que harán posible la sistematización de la lingüística como ciencia y el uso que posteriormente se hizo de dichas reglas en el estudio de los mitos por parte de la antropología estructural. La primera regla se centra en la noción del sistema. Separada de los sujetos hablantes, la lengua comporta un sistema de signos. La concepción del signo lingüístico, para Saussure, es más semántica que fonológica. Lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. La imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino su huella psíquica. El signo lingüístico es, pues, una entidad psíquica de dos caras que puede representarse por un concepto y una imagen acústica. Y proponemos conservar la palabra signo para designar el conjunto y reemplazar concepto e imagen acústica, respectivamente, con significado y significante. Por otro lado, la unión de un determinado significante con un particular significado concreto es arbitraria. El signo lingüístico es arbitrario. Lo que para Saussure es el objeto de una ciencia lingüística es el sistema de signos nacidos de la determinación mutua de la cadena sonora del significante y la cadena conceptual del significado. En esta mutua determinación, lo que cuenta no son los términos considerados individualmente, sino las relaciones diferenciables. Son las diferencias de sonido y sentido, y las relaciones entre ellos lo que constituye el sistema de signos de una lengua. De esta manera, el signo hace valer su significación por la posición relativa en relación a los demás. La relación lateral, de signo a signo, es lo que hace a cada uno de ellos significante. La idea central anterior conduce a la segunda regla, a la oposición entre sincronía y diacronía. El sistema de diferencias que constituye una lengua aparece siempre sobre un eje de coexistencias totalmente diferente del eje de sucesiones. Surge así una lingüística sincrónica como ciencia de los estados de una lengua en sus aspectos sistemáticos, distinta de una lingüística diacrónica o ciencia de la evolución aplicada a los sistemas. La lingüística sincrónica se ocupa de las relaciones lógicas y psicológicas que unen términos coexistentes y que forman sistema tal como aparecen a la conciencia colectiva. La lingüística diacrónica es la que debe estudiar la lengua respecto al eje de sucesiones, es decir, las relaciones que unen términos sucesivos no apercibidos por una misma conciencia colectiva y que se reemplazan unos a otros sin formar sistema entre sí. Y la tercera regla, que se deduce de la inicial oposición establecida por Saussure entre lengua y habla, es que las leyes lingüísticas delimitan un nivel inconsciente y, en ese sentido, un nivel no reflexivo, no histórico del espíritu. La Escuela de Praga demostró la existencia de dicho nivel vinculándola a la noción de estructura. Dicha escuela demostró por primera vez la realidad de dichas estructuras estudiando la fonología, una rama de la lingüística que estudia los fonemas atendiendo a su valor funcional dentro del sistema propio de cada lengua. Y hablemos de análisis estructural del mito. El mito aparece como lenguaje, aunque de cierta clase, y como en el caso del lenguaje su aparente arbitrariedad y multiplicidad es susceptible de ser reducido a leyes. En un mito todo puede suceder. Parecería que la sucesión de los acontecimientos no está subordinada a ninguna regla lógica de continuidad. Todo sujeto puede tener acceso a cualquier predicado. Toda relación conceptible es posible. Y sin embargo, estos mitos, en apariencia arbitrarios, se reproducen con los mismos caracteres y a menudo con los mismos detalles en diversas regiones del mundo. El método de la lingüística estructural es utilizado por Lévi-Strauss como guía al análisis de los mitos, pero sin intentar jamás una aplicación mecánica del mismo. Sus hipótesis de trabajo en relación al tratamiento de los mitos son tres. Si estos tienen un sentido, este no puede depender de los elementos aislados que entran en su composición, sino de la manera en que se encuentran combinados. El mito pertenece al orden del lenguaje, del cual forma parte integrante. Con todo, el lenguaje, tal y como se utiliza en el mito, manifiesta propiedades específicas.
Estas propiedades solo pueden ser buscadas por encima del nivel habitual de la expresión lingüística. Dicho de otra manera, son de naturaleza más compleja que aquellas que se encuentran en una expresión lingüística cualquiera. De esta manera, como toda entidad lingüística, el mito está formado por unidades constitutivas que implican la presencia de fonemas, morfemas y semantemas. Las unidades constitutivas mayores, que son los elementos mínimos dotados de significación del discurso mítico, son denominadas por Lévi-Strauss mitemas. Esto es, frases cortas que condensan en una relación simple, asignación de un predicado a un sujeto, las secuencias esenciales de la narración. Ahora bien, si el mito se inscribe en una doble temporalidad, diacrónica y sincrónica a la vez, y dado que los sistemas se han ido constituyendo conforme a la sucesión de acontecimientos del relato mítico, ¿cómo atribuirles el valor sincrónico que indudablemente tienen? La necesidad de resolver estas dificultades conduce a Lévi-Strauss a plantear una nueva hipótesis. Postula que las verdaderas unidades constitutivas del mito no son las relaciones aisladas, sino haces de relaciones, y que solo en forma de combinaciones de estos haces las unidades constitutivas adquieren una función significante. Cada haz de relaciones, constituidas por la afinidad temática de los mitemas, tiene pues un doble valor histórico, en cuanto que los mitemas que los componen han sido aislados siguiendo el orden temporal del relato mítico y por tanto pertenecen, como él habla, a un tiempo no reversible y ahistórico, en la medida que al agrupar dichas unidades constitutivas por sus afinidades temáticas, sin tener en cuenta el orden cronológico del relato, permite considerar a dichos conjuntos como elementos de una estructura subyacente a la narración mítica. De esta suerte, el método se ajusta a la singularidad del mito. Singularidad que consiste en ser una historia relatada de lo que ocurrió en un tiempo concreto ya pasado, y en este sentido irreversible, pero historia, que se actualiza cada vez que volvamos a contarla y por tanto inscrita en una dimensión atemporal y por ello reversible. Hablemos del pensamiento mágico. A modo de esquema intelectual de comprensión, aceptaremos la idea de pensamiento mágico. Tal categoría surge en el ámbito de los análisis antropológicos del siglo XIX para designar una etapa primigenia de la humanidad que en la época se pensaba reflejada en los llamados pueblos primitivos. Los representantes más conocidos de esta interpretación histórica y en buena medida naturalista han sido Taylor y Fraser. Para ambos, el pensamiento mágico, o la magia sin más, forma parte sustancial del modo de conocimiento de los pueblos salvajes de la Tierra, así como de las primeras etapas de la humanidad, considerada en conjunto. Por magia, mágico, la tradición antropológica se arranca de segunda mitad del siglo XIX, entiende un modo específico de mentalidad lógica basada fundamentalmente en el establecimiento de relaciones analógicas como explicación de los fenómenos naturales o sociales, viviendo a ser en fase de Mauss una variación sobre el tema del principio de causalidad. Para Taylor, la diferencia entre magia y ciencia descansa en que la primera es una asociación falsa de fenómenos cuyo lazo de conexión es subjetivo o simbólico, y para la segunda la asociación de fenómenos se establece a través de lazos objetivos y demostración causal. Taylor se pregunta que si su teoría es cierta, ¿cómo es posible que los pueblos salvajes que emplean este tipo de razonamiento falaz jamás sean conscientes de su falsedad? De esta manera, Taylor contribuyó de forma decisiva a una teoría general, si así puede llamarse, de la magia, o mejor aún, del pensamiento mágico. Los dos puntos centrales de su análisis, que el pensamiento mágico es coherente desde un punto de vista lógico e ideológico, aunque esté basado en premisas falsas, y que tal sistema de pensamiento provee de explicaciones en el análisis de las causas, que evita considerar su manifestación como impostura y se encuentran hoy días vigentes. La idea de Taylor de que el modo de operar del pensamiento mágico se basa en el establecimiento de analogías y que éstas son consideradas como relaciones causales fue tomada por Sir James Fraser, el cual le dio el nombre de Ley de la Simpatía. Para Fraser, ambos postulados responden a la lógica de un asociacionismo mental constitucional a las leyes que gobiernan los procesos mentales. Ahora bien, este asociacionismo basado en la asociación de ideas por semejanza y en la asociación de ideas por contigüidad, tal y como lo utiliza el pensamiento mágico, no implica más que dos distintas y equivocadas aplicaciones de la asociación de ideas.
Así, la magia homeopática cae en el error de suponer que las cosas que se parecen son la misma cosa, y la magia contagiosa comete la equivocación de presumir que las cosas que estuvieron una vez en contacto siguen estándolo. En cuanto a magia y ciencia, diremos que a través de estas clasificaciones Fraser pudo mejor o peor establecer un sistema de análisis de los actos propios de la mentalidad mágica, llegando al convencimiento de que, al igual que la ciencia, la magia entraña la idea de que el mundo se encuentra regido por leyes mágicas en vez de leyes naturales, pero al fin y al cabo leyes. Consideró que en el ámbito del pensamiento mágico no es necesaria la idea de intervención de ninguna instancia espiritual o personal. Si se realiza el rito mágico correctamente y no hay acción contramágica, este será efectivo. La magia, desde un punto de vista, es inmanente y forma parte de la ley natural. Difiere de la ciencia únicamente en cuanto a la validez de sus premisas y a los logros de sus resultados. Su fundamentación es la misma. Y por último, hablemos de brujería como creencia. Partiendo de aquí podemos considerar la brujería en el marco de referencia que le es propio, como sistema de la filosofía natural que entraña una teoría de la causación. Teoría de la causación que explica las relaciones de los hombres con los sucesos desgraciados y que provee de los medios adecuados para poder reaccionar ante tales acontecimientos. Vamos a seguir en esta exposición el criterio elaborado al respecto por el profesor Edward Evans Pritchard, en su excelente monografía Brujería, Magia y Oráculos entre los Azande. El valor generalizable de la obra lo permite en cuanto a tratamiento de la brujería como sistema de creencias centrado en la causalidad. Las creencias relacionadas con la brujería incluyen todo un sistema de valores que regula la conducta humana. La brujería está presente en todas las desgracias y es el lenguaje el que los Azande hablan de ellas y las explican. La brujería viene a ser una clasificación de desgracias que, si bien no tienen que ver entre sí en muchos aspectos, tienen sin embargo las siguientes características: que dañan al hombre. Para los Azande, nada hay de milagroso en la brujería. Pertenece al orden normal de los acontecimientos y así es entendida por ellos. Lo que los Azande entendían por brujería y explicaban como tal eran unas determinadas condiciones, causalmente encadenadas, que relacionaban a un individuo con ciertos acontecimientos naturales de un modo tal que siempre resultaba dañado. La creencia Azande en la brujería de ningún modo contradice sus conocimientos empíricos. El mundo conocido a través de los sentidos es tan real para ellos como para nosotros. La creencia en la muerte por causas naturales y obvias y la creencia en la muerte por brujería no son mutuamente excluyentes, más bien se complementan. La atribución de cualquier tipo de desgracia socialmente significativa a la brujería no excluye lo que podríamos denominar sus causas reales, pero se sobrepone a ellas e inviste a los acontecimientos de valor moral. La brujería, como sistema de creencias, permite excluir la noción de azar o mala suerte en la consideración de la desgracia. Excluye el vacío o el sinsentido de la muerte o la desgracia al convertirse en una última instancia de apelación causal, por lo que todo acontecimiento que lesiona la vida social jamás quedará sin explicación. La lógica inherente al sistema causal que implica la brujería nos pone de manifiesto, de manera rotunda y radical, que el llamado mundo natural, en cuanto interfiere el mundo cultural, solo es comprendido a través de los valores y categorías de este, que es, en definitiva, quien fija los límites del análisis y de la comprensión del primero.